Ahí va. Bueno, antes que nada quería darles la bienvenida a todos, a todas y a todes. Bueno, para que no me conozcan todavía, yo soy Cami, soy de Surcico. Bueno, y hoy tenemos un invitado especial, que es Alejandro, que ahora lo voy a presentar. Y bueno, ya estamos acá sería la última charla que vamos a estar haciendo en este ciclo de análisis de casos que llevamos adelante desde el Espacio de Acción por la Salud Mental. La idea de este espacio, que ya este es el segundo año consecutivo que lo estamos haciendo acá en SICO, es poder generar espacios de reflexión que nos inviten como estudiantes y articulando con profesionales, con profesores y demás, a reflexionar, a promover, a prevenir la salud mental y activar, ¿no? Creemos que, aunque estemos en proceso de formación, que creo que un poco todos siempre estamos en proceso de formación, tenemos que sentirnos parte, ¿no? de lo que es la garantía y el derecho Así que nada, le damos la bienvenida a todos. Y bueno, como siempre, este es un espacio súper abierto, que bueno, tienen el chat, los invitamos y las invitamos a abrir el micrófono, la cámara, y vamos a construir juntos. En vamos a estar sobre gerontología, así que estamos con la presencia de Alejandro Burlando Páez, que nada, la verdad es que es un lujo poder contar con su presencia en gerontología, es coordinador del programa gerontológico de CABA, de salud de CABA, y sé que por ahí también hizo también un documental hace un tiempo, que eso también. Y nada, la bienvenida Alejandro y gracias por estar acá. Gracias, Cami. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, y me gustó esto de la propuesta que se constituye como un espacio de reflexión. A mí me parece interesante que además sea un espacio de diálogo. Digo, a mí eso me estimula mucho más que, bueno, venir a hablar de la gerontología y decir cuestiones así como muy encriptadas o más cerraditas, y en todo caso me parece eh, interesante el intercambio y que de este intercambio vayan surgiendo ideas, propuestas, pensamiento. ¿M? Eh, pero bueno, como ustedes prefieran y como quieran establecer la dinámica. Eh, si quieren, como para arrancar, algo que se me ocurre en función de esto que decías, Cami, de el espacio de reflexión acerca de la salud mental. Pensaba, salud mental, las prácticas profesionales, nuestra práctica profesional. Bueno, vos decías, ustedes están en formación, están uno siempre está en formación. Lamento, digo, decirles que uno toda la vida está en formación. Y digo, y ahí también nos vamos metiendo un poco con algunas, o por lo menos para que vayan percibiendo algunas visiones que yo tengo acerca de lo gerontológico y del envejecimiento. Y una es esta, que uno siempre está en formación mientras esté vivo. Digamos, por lo menos tiene la posibilidad de estar en formación. Creo que a veces el contexto, lo social, adormece un poco esa parte. Nos hace creer que estudiamos una carrera para trabajar de eso, que cuando nos recibimos ya está. No es algo que nos pase a los psicólogos mucho, por suerte, pero digo, en otras profesiones, en otras prácticas, bueno, parece que terminar, tener un título, ya está, bueno, ahora me dedico a esto y apago la posibilidad de seguir aprendiendo y de seguir, bueno, seguir transformándome, seguir siendo, seguir.
transcurriendo la vida desde otro lugar. Digo que esto se toca un poco porque cuando pienso lo gerontológico, no soy el único que piensa en esta línea, digo, me sumo a muchos colegas y colegas gerontólogos y gente del campo que pensamos esto también, y es pensar el envejecimiento a lo largo del curso de vida. ¿Sí? Digo, porque así como digo, lo social y ciertas cuestiones y ciertas estructuras nos hacen pensar que en un momento se detiene el aprendizaje y ya soy, ¿no? Y con eso estoy listo para. Eh, También a veces lo demográfico, lo epidemiológico, lo estadístico, también genera algunos prejuicios. O diría, lo demográfico, lo epidemiológico, lo estadístico, a mi entender, mal utilizado, ¿sí? Que es cuando lo tomamos como un dibujo exacto de la realidad y entonces es viejo después de los 60 años, se es joven antes de tal edad. Bueno, y digo, de lo que se trata o el desafío que yo tomo cuando pienso la gerontología y cuando pienso las cuestiones del envejecimiento, es pensarlo a lo largo del curso de vida. ¿Por qué? Hay dos cuestiones básicas para mí. Una, porque pensarlo a lo largo del curso de vida hace que anticipadamente, no sé si está bien usada la palabra, pero al menos antes de ser supuestamente viejo, pueda pensar en mi propia vejez, ¿sí? Digo, no sé si está bien usada la palabra porque digo, si lo voy a pensar a lo largo del curso de vida, nunca va a ser anticipado, siempre va a estar bien que lo piense. Siempre que uno piense va a estar bien, en realidad. Eh, no como esto de abonar el espacio de reflexión. Eh, entonces, digo, tiene como una doble cara, digo, porque puedo pensar mi propia vejez antes o en algún momento de la vida, no el transcurrir de la vida, pero eso me hace tomar conciencia de las otras vejeces, ¿sí? De las que circulan por ahí, de las vejeces con las que me voy encontrando, con las formas de pensar la vejez con las que me voy encontrando también. Digo, me permite también prestar atención a eso. Entonces digo, ojalá sirva para generarme un escenario lo mejor posible para el futuro mío y de otros, pero también pensar los escenarios actuales en relación a la temática. Digo, ahí ya me parece que hay una cuestión importante para ir metiéndonos en el tema, para ir reflexionando acerca de esto, eh, para ir comentándoles un poco de qué va mi forma de pensar la vejez, el envejecimiento, lo gerontológico, lo que tiene que ver con esto. ¿Mm? Bueno, no sé, Cami, si hasta acá Sí, vamos. ¿Querés abrir alguna pregunta o alguien quiere comentar algo? a mí por lo menos me parece súper interesante como para arrancar esto que comentabas. En primero, si hablamos de gerontología o de psicología, bueno, a veces viejos, que a veces se carga de una connotación negativa, pero no tiene que por qué ser así, es a qué llamamos eso, o a esa población, a qué llamamos así, y qué características tiene, y si eso es algo fijo. La verdad es que me quedó mucho resonando esto que comentabas recién como algo que se transcurre alrededor durante toda la vida, y que a veces uno dice, bueno, 65 para arriba ya es viejo, ya asilo de ancianos, ¿a dónde lo mandaba? Entonces, cómo eso también va permutando, y Mm, después sí poder meternos un poco más en cómo se aborda o desde qué dispositivos trabajas actualmente. Y en este contexto, sí. ¿no? Tenemos muchos. Sí, a ver, por eso decía, porque estas cuestiones
que son más del campo de lo social, del campo de las representaciones, generan prácticas, generan formas, generan discursos, generan prácticas sociales y aún en las mismas personas, digo, todos va generando, ese entramado va generando un lugar, un lugar donde ubicarme. Entonces, por eso digo, partimos desde ahí, mi propuesta es partir desde ahí para pensar lo gerontológico, para después ver cómo resultan ser estos dispositivos o las prácticas o cómo podemos pensarlas. Eh, a ver, me parece que hay dos cuestiones que son centrales al momento de pensar un dispositivo, ¿sí? Que uno lo puede pensar para dispositivos para personas mayores o para abordar cuestiones que tengan que ver con el envejecimiento o con lo que dimos en denominar, y digo, así se llamó el documental que vos mencionabas antes, que se llamó Vejeces, eh, que es el uso de la palabra en plural, que en realidad cuando se habla de vejez, se habla de vejez, digo, ¿no? Esto de introducir el término vejeces tiene que ver justamente con poder incluir la diversidad dentro de esa franja etaria en todo caso y la diversidad de posibilidades y de formas también de envejecer, tantas como sujetos seamos que estamos en ese proceso. Eh, entonces, por un lado, pensar, y acá subrayo porque creo que estamos en un momento donde prima bastante el pensamiento binario, creo que hay que tender, hay que tratar de abrir, sostener y defender el pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo me parece que una de las primeras cuestiones es no tener miedo de las palabras. Vos Cami, recién decías, bueno, esto del uso de la palabra viejo, cómo está connotado, cómo está. Yo digo, ¿cómo lo usa uno? ¿Cómo lo usa uno? Ahí está. Digo, después, sí, cada quien, bueno, hace cada quien escucha, ve la realidad o transcurre según las categorías que tenga ¿no? Para analizar todo ese cúmulo. Pero después uno también usa las palabras según las categorías que tenga. Entonces, digo, me parece que en el uso está la cuestión. Eh, pero es importante no tener, por lo menos no tener miedo del uso de las palabras. Después vemos, ¿no? Digo, podemos debatir, podemos pensar, podemos reflexionar. Eh, entonces, una cuestión tiene que ver con esto de introducir cierto pensamiento complejo, que lo que va a hacer es tener en cuenta al momento de pensar un dispositivo las variables en juego, las diversas variables en juego, eh, la necesidad del interdisciplinario, eh, por un lado, digo, y por otro lado, una cuestión fundamental es, eh, y acá también se juega algo paradigmático, eh, eh, digo, por otro lado, es importante cambiar esta idea de atención por la idea de cuidado en salud. Esto es algo que desde, desde las corrientes que trabajamos con atención primaria de la salud, venimos pensando, venimos tratando de instalar, de reflexionar respecto a esto, entender la idea de cuidado. Y otra cuestión que a mi entender es central y es básica cuando uno piensa en las prácticas profesionales, fundamentalmente, es en la necesidad de democratizar el conocimiento. Democratizar el conocimiento que podemos tener más técnico, si se quiere, o más específico de una práctica,
para que no quede encerrado solamente en la figura del profesional. Digo, es necesario democratizar el conocimiento, es necesario, digo, que nos sirva para poner en funcionamiento un dispositivo en todo caso, pero también que a ese que lo recibe le sirva eh, para volverse bastante más autónomo en relación a la construcción de su propia salud. Digo salud en términos integrales, pero pensemos salud, salud mental, salud física, digo, todas las dimensiones que uno puede encontrar ahí, pero pensemos la salud en términos integrales. Entonces, esa me parece que es una cuestión central, por lo menos en la medida que, al menos cuando nosotros, los que formamos parte del equipo del programa gerontológico o de la residencia, pensamos en términos de dispositivos, tenemos estas cuestiones ahí como telón de fondo. Digo, democratizar el conocimiento, eh, pensar la vejez desde un punto de vista complejo, mirando todas las variables en juego, pensándolo no como un compartimento estanco. Yo siempre digo, bueno, quizás yo a mis 20 años tenía cosas más de viejo que ahora, qué sé yo, o algunas de viejo en ese momento, ahora se fueron mezclando con otras en el transcurso de la vida. Digo, correrse de ciertas visiones muy estereotipadas, ¿no? A lo que nos acostumbra el pensamiento binario, justamente. Eh, Así que bueno, un poco por ahí va la cuestión, ¿no? Cuando pensamos los dispositivos, al menos desde nuestros lugares y desde nuestra práctica. ¿Y querés comentar otro? Vuelvo a recordar, cualquier pregunta, consulta o duda o aporte también, ¿no? Y bueno, los yo los voy relevando, o sea, leyendo, si alguien no se anima a prender la cámara o el micrófono, pero desde ya está abierto todos los micrófonos para intervenir. Ojalá Te se quería animen, preguntar, ojalá se animen. sí, es lindo ver Es caras. lindo, claro, porque si no uno siente que habla con una pantalla, ¿no? Con una cuestión más fría. Pero bueno, ahí veremos. ¿Ibas a decir algo, Eh, Cami? sí, te iba a preguntar si nos querés introducir un poco en dónde estás trabajando vos hoy Sí, en dale, día perfecto. y bueno, qué función tenés ahí o con quiénes Dale. trabajas ahí también, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo en Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años y ahí tengo la función soy coordinador general del programa gerontológico de salud, ex programa de salud para adultos mayores. eh, ¿Y por qué le cambiamos el nombre? Justamente porque no estaba mal la denominación anterior, Programa de Salud para Adultos Mayores, pero como su nombre lo indica, se circunscribía a trabajar específicamente y solamente con personas mayores, y a mí me parecía interesante abrir la cuestión a poder trabajar con todas las edades, las cuestiones del envejecimiento. Por eso el cambio de denominación por programa gerontológico de salud. Y además soy coordinador general de la residencia posbásica interdisciplinaria en gerontología, que es una residencia de formación, digo, como por ejemplo la residencia de salud mental, la de educación para la salud. Nombro dos donde los psicólogos y psicólogas y psicólogues tienen eh, mucha presencia, digo, porque, bueno, en la de salud mental eh, indudablemente, y es la más antigua, pero después Educación para la Salud es una un poco más nueva y es interdisciplinaria, pero nuestra profesión se incluye todos los años para el llamado concurso. Bueno, yo coordino una residencia, la residencia en gerontología es posbásica, es decir, que para ingresar primero hay que tener hecha una residencia básica,
eh, es interdisciplinaria, con lo cual hay un ranking que es biomédico y hay otro ranking que es psicosocial para el ingreso. Obviamente, como su nombre, el nombre de cada ranking lo indica, en uno, ingresan, bueno, todas las disciplinas más biomédicas y en el otro las psicosociales, ¿sí? Eh, bueno, esta es la actividad. ¿Qué hacemos? A ver, voy a contar un poco el programa. Es un programa de salud, el gerontológico. Lo primero que hay que decir es que lo gerontológico o las temáticas de personas mayores de tercera edad no tienen lugares demasiado relevantes en ningún ministerio, excepto el de desarrollo social, que tiene un poquito más de estructura, presupuesto y demás. Pero digo esto porque, bueno, esto habla un poco del interés que en la comunidad, en la sociedad, existe respecto a esta temática. Y en salud, además, todo lo que tiene que ver con lo preventivo, con lo promocional, con las áreas programáticas, siempre estuvo mucho más dirigido a lo materno-infantil, ¿sí? Fue como ahí se puso el foco. Y no está mal, digo, lo que no se puso demasiado es en lo gerontológico. Con lo cual, para nosotros, teniendo en cuenta este contexto y como programa, siempre fue importante fortalecer lo gerontológico dentro del ministerio. Yo digo que uno puede no tener estructuras formales y ministeriales tan grandes, pero sí puede ir convocando equipos, trabajando con equipos dentro de los centros de salud, en los distintos centros, ir abriendo espacios para la temática gerontológica en distintos efectores, en distintos ámbitos dentro del ministerio. Para nosotros ese fue un desafío muy importante. Eh, a ver, Alejandro, sí, perdón, pero quería leer algunas preguntas que habían dale. surgido en el chat para que las incorpore. Hay una que, bueno, calculo que lo estabas contando ahora, pero en la pandemia, más allá del programa general, ¿qué actividades se están realizando En la residencia. y después María de Rosario Zunino, en la visión antigua, a partir de qué edad que alguien comenzaba la vejez? Bueno, voy por la primera entonces. Sí, lo que primero quiero aclarar es que tanto en el programa como en la residencia, nuestras actividades se apoyan fuertemente en lo que es atención primaria de la salud, ¿sí? No sé si escucharon hablar, pero todo lo que es APS es una estrategia, ¿sí? Es una estrategia de atención que atraviesa todos los niveles de atención. Digo, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención. Eh, Nosotros, bueno, obviamente en la pandemia, con todas estas cuestiones del aislamiento y demás, lo que intentamos desde la residencia es llevar todas las actividades. Piensen que la residencia, en la residencia y en las residencias en general, las actividades eh, están con el objetivo principal de ser actividades formativas, ¿sí? Son formativas para los residentes. Es decir, las residencias se definen como un trabajo profesional en servicio con el objetivo de capacitarse en una temática, en una especialidad, etc. Entonces, en nuestra residencia, ese objetivo es el que mueve, el que moviliza, el que es el eje de las actividades, ¿sí? Bueno, obviamente la pandemia, bueno, ya sabemos, no vamos a ahondar ahora en todas las características que ha tenido, en las cuestiones del aislamiento y demás. Digamos, el gran desafío que se nos presentó era cómo llevar las actividades que se venían realizando en forma presencial, que generalmente son talleres. Entonces, los talleres
tienen, si se quiere, la posibilidad de llevarlo a lo virtual con más o menos dificultades, pero no es tan difícil de llevar a cabo, digamos. Hay que tener en cuenta un tiempo para trabajar con los asistentes a ese taller, en el caso de los talleres que ya venían teniendo un desarrollo y venía teniendo participantes de manera estable. Eh, pero bueno, básicamente lo que diría a grandes rasgos es que las actividades, en la medida de lo posible, se las llevó al plano virtual. Incluso hasta algunos dispositivos, hay un dispositivo que es muy interesante que se creó en la residencia hace algunos años que se llama EOAM, que es Equipo de Orientación al Adulto Mayor, y es un dispositivo que se hizo a partir de ver personas mayores en hospitales o en centros de salud, a veces multiplicando prestaciones por falta de conocimiento de cuál es la especialidad o el servicio donde mejor pueden atender la problemática que trae, ¿sí? Que trae al sistema, y además lograr la posibilidad de una atención lo más interdisciplinaria posible en aquellos casos que lo requieren. Entonces, es un dispositivo que se creó teniendo en cuenta, digamos, las personas para acceder a ese dispositivo, para ser incluidas en ese dispositivo tienen que, digamos, cumplir al menos tres características de todas las que se plantean, ¿no? Esto de, bueno, por ejemplo, ver si tiene o no cobertura en salud, no sé, tener cierto grado de autonomía vulnerado, es decir, ver algunas características en función de evaluar a esa persona, se decide incluirla en el dispositivo y el dispositivo ¿qué hace? Va armándole la red de consultas, de abordajes, de lugares donde, digo, no todo tiene que ver con la atención médica, sino que puede ser derivarlo a un taller, a una actividad, pensar también situaciones en el barrio, en el lugar donde vive esa persona, digo, qué actividades hay, si hay un centro jubilado o no, si hay alguna institución a la que concurre o no, y que pueda brindarle determinadas actividades que sean necesarias para esa persona. ¿Sí? Es decir, es como armarle un entramado de atención barra cuidado. Digo atención porque también quienes lo van a recibir en algunos servicios le van a brindar solamente atención, pero digo atención barra cuidado y donde ese equipo hace un seguimiento de esa persona, ¿sí? De esa persona mayor. Bueno, me parece que me fui un poquito, pero digo, bueno, obviamente con el tema de la pandemia, sí, el EOAM por ahí está un poquito más limitado, pero también puede trabajar haciendo alguna consulta virtual digamos, conformando el equipo para atender a esa persona de manera virtual y después ir orientando ese derrotero, ¿sí? Lo que hace el EOAM, por ejemplo, es, yo digo que lo que le arma a esa persona mayor o incluso a un familiar de una persona mayor que trae algunas cuestiones respecto de su familiar o de su conocido, de su amigo, digo, alguien de la red vincular de esa persona, se lleva como una especie de mapa, ¿sí? Lo que hace el equipo es armarle una suerte de mapa para, para que esa persona pueda, o esas personas puedan reorientarse, volver más efectiva, más eficiente la práctica que requieren, etcétera. Con respecto, porque no tengo visión antigua, ¿a partir de qué edad? Bueno, yo lo de visión antigua diría que no sé si tan antigua, porque
algunos se quedaron también en el siglo XIX, ¿eh? Así que ojo que no sé si es tan antigua, pero yo diría a partir de cierta visión convencional. Digo, convencional, en tanto clásica, pero además convencional porque lo establecen las convenciones, digo, la Organización Mundial de la Salud, las sociedades de gerontología y geriatría, el mismo sistema previsional, y en realidad de ahí se desprende esta edad que marca un poco el inicio arbitrario de la vejez de la etapa o de la tercera edad, como se la llama, que son los 60 años, ¿sí? 60, 65, porque bueno, usted sabe que a veces la edad jubilatoria de acuerdo a la actividad varía en mujeres y varones, también otra convención, y está ahí, ¿no? Pero bueno, se establece como 60 años, al menos en la mayoría de las instituciones que establecen la convención. En nuestro país se establecen los 60 años como inicio de la... Pero ya digo, es una convención, que no es poco tampoco. Primera Te quería práctica, preguntar, sí. te quería preguntar, Alejandro, ¿quiénes son las personas que generalmente se hacen distintos dispositivos y qué características? O sea, ustedes- No escuché la primera parte. ¿Qué? sí, decía, ¿quiénes son las personas que se acercan, digamos, al dispositivo y con qué características? ¿Buscando qué, digamos? Sí, a ver, está muy bien la pregunta. A ver, voy a tomar, vamos a ir por el lado de la residencia, ¿sí? Eh, Como para tener ahí un panorama. La residencia tiene dos sedes. Una sede es en el CESAC 36. CESAC se le llama Centro de Salud y Acción Comunitaria. Ahora empiezan a tener otra denominación porque se los numeró, pero bueno, yo ahí lo sigo llamando de la manera más antigua, si se quiere. Eh, los ESAC forman parte del primer nivel de atención, ¿sí? Que hoy lo mencioné. El primer nivel de atención es un nivel de atención ambulatorio, es un nivel de atención que intenta, yo creo que todavía nos falta, ¿no? Debería ir más todavía, pero intenta ir a la comunidad, ¿sí? Entonces, una sede es el CESAC 36, que está en un centro de salud, está primer nivel de atención, y la otra sede es en la unidad de geriatría del Hospital Durán, segundo nivel de atención. El hospital ya forma parte del segundo nivel de atención. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque ahí ya tenemos mm, personas con características muy distintas, digo, las que asisten a uno y otro ámbito. ¿Por qué? Porque al centro de salud las personas mayores que asisten son personas mayores autoválidas, ¿sí? Que se valen por sí mismas, autónomas, que viven solas o no, o pueden vivir con otros, y otras, digo, pueden tener convivientes, pero tienen otro grado de autonomía. eh, entonces estamos más en presencia de otro tipo de envejecimiento, de otras formas de envejecimiento, de otras vejeces, ¿sí? Más ligadas a la salud, si se quiere, o todavía con aspectos saludables muy conservados. Cuando hablamos de unidad de geriatría, la otra sede en el Hospital Durán, estamos pensando ya personas que están internadas por alguna situación, alguna patología. Sí, es una unidad la unidad de geriatría
de geriatría es de agudos, ¿sí? Son pacientes agudos, es decir, pacientes que tuvieron un evento que generan la necesidad de internarlos por algo, lo que no quiere decir que después no queden con secuelas o con situaciones con cierta complejidad, pero ya están ahí adentro con alguna patología, entonces ya la situación es distinta. Ya esto marca una diferencia entre una población, me refiero a la población que se acerca a un efector y la población que se acerca al otro, ¿sí? Entonces, lo más probable que ocurra es que en la unidad de geriatría se trabaje con la familia, con los familiares, con la red de contención, con la red social de esa persona que está internada, en el caso de que la tenga, y también con la persona mayor, ¿sí? Pero ahí este rasgo de atención primaria que nosotros tenemos lo vamos a poner en tratar de pensar cuestiones que van a ser necesarias de ser pensadas en la externación de esa persona, es decir, cuestiones ligadas a la calidad de vida, pensar qué secuelas le quedan en función de lo que haya tenido. Digo, si es alguien que se internó porque tuvo una ACV, es probable que le queden secuelas neurológicas, con lo cual quizás sea una persona que ya no pueda vivir sola, entonces acá hay que trabajar con la familia, con la red de contención, ver en aquellos casos que es necesario porque queda una discapacidad muy elevada, ver, bueno, las posibilidades de derivación a un centro de tercer nivel, que puede ser rehabilitación, que puede ser una residencia, bueno, ver qué pasa, ¿no? Qué situación hay ahí en juego y en cada caso. Pero sin duda en esa sede la residencia trabaja con otros dispositivos, ¿sí? Que tienen que ver con el acompañamiento, con la información, con el trabajo, con la red social de ese paciente y después con actividades que a ese paciente, según las características, eh, le funcionen como un estímulo, como la posibilidad de recuperar algunos datos de su historia. Hay un dispositivo que se trabaja muy fuertemente en la unidad de geriatría, que es el dispositivo de lectura. Entonces, desde este dispositivo primero se fue dando y se fue armando, y eso es algo que está vivo, con lo cual seguirá armándose porque, bueno, en función de donaciones, en función de lo que trae algún paciente, se va armando una biblioteca, pero también se va proponiendo desde el dispositivo que cada uno en la medida de lo posible, vaya construyendo esa biblioteca, ¿sí? Vaya construyendo ese material que resulte de interés. Puede ser libros o puede ser otro material, digo, pero bueno, el dispositivo quedó con ese nombre, ¿no? Como el taller de lectura, el dispositivo de lectura. Pero ahí cada quien, cada paciente va a ir llevando aquellos recursos que le resulten posibles, más interesantes. Digo, y aclaro esto de que cada quien vaya llevando, porque, bueno, no fue exactamente en el Durán, pero en otro hospital que en algún momento estuvimos trabajando a través de la red gerontológica y a través del programa, había una persona mayor internada que era de nacionalidad rusa, no hablaba castellano. O sea, ¿cómo pensar un dispositivo de lectura? Imposible, porque había una barrera idiomática. Entonces, fue muy interesante cómo se fueron pensando otras modalidades de abordaje, otros recursos, ¿sí? Cuestiones que también a esta persona le resultaran, eh, digamos, amigables, conocidas, que la vayan vinculando también con su historia, ¿sí? Entonces, digo, bueno, estas cuestiones son las que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja, eh,
digo, pensando un dispositivo y pensando en la aplicación y después en la singularidad que va a adquirir con cada paciente, con cada persona, digo, en uno y otra y en uno y otro ámbito, ¿no? Digo, primer nivel de atención, segundo nivel de atención. Vos me preguntabas cuál es la población que llega, digamos. Bueno, acá estoy demarcando algo que tiene que ver con características más relacionadas a la salud en un caso y en el otro, ¿sí? Pero además por el tipo de efector, ¿no? Que eso hace que se acerque gente más con determinadas características y en otro caso con otras características o en otra situación. Ahora, tanto en un caso y en el otro, lo que se busca dar cobertura a la población que no tiene ninguna cobertura, digo, que no tiene otra cobertura, es decir, se le da la cobertura al sistema público, ¿sí? Pero digo, son aquellas personas que generalmente no tienen PAMI, pero también algunos que sí lo tienen y que sin embargo les interesan las actividades grupales que se realizan desde el centro de salud o le interesa algún dispositivo y bueno, va participando. Digamos, no consideramos nosotros que tenga que ser una barrera el tema de qué cobertura en salud tiene. Ahora, yo creo que el sistema, todos los sistemas, digamos, ustedes saben, si no lo explico rápidamente, que el sistema de salud de nuestro país se compone de tres subsistemas. Subsistema público, el de las obras sociales y las prepagas, ¿sí? Eh, yo diría que en general nuestros subsistemas de salud llegan hasta un lugar de la población. Hay ciertos lugares donde no se llega y cierta porción de la población a la que no se llega. No se llega por... yo particularmente creo que porque el sistema de salud digo, tiene ciertas características un tanto violentas, ¿sí? Entonces, bueno, hay ciertos sectores para los cuales, bueno, esa violencia es muy difícil de atravesar. ¿Mm? Les cuento una experiencia que nosotros hicimos el año pasado a partir de una decisión que no fue ni del programa, ni de la residencia, sino que fue una decisión que se bajó desde el ministerio, bajada por el ministro de Salud, eh, que era el tema de las casas de resguardo, ¿sí? Las casas de resguardo, que en realidad nosotros sí lo que hicimos es ir como tratando de moldear ese dispositivo para que se ajuste de la mejor manera posible a la realidad y a los derechos de las personas mayores, ¿sí? Porque así como venía planteado en algún, digo, se llevaba puestos varios de los derechos de las personas mayores. Entonces, lo primero que dijimos es un dispositivo que tiene que ser opcional. Digamos, acá no se puede obligar a nadie a que ingrese a una casa de resguardo. Pero lo interesante también de este dispositivo es que se lo estaba trabajando, bueno, por un lado con Desarrollo Social, con el Ministerio de Desarrollo Social y con los curas villeros. Entonces, bueno, ahí tenía, digo, otros actores que conocían como desde otro lugar la comunidad con la que se quería trabajar y demás. Pero bueno, lo que buscaba este dispositivo en pandemia, en situación de pandemia, era lograr la posibilidad de aislamiento, un aislamiento bien entendido en este caso, de las personas que por vivir en situación de hacinamiento, etcétera, no lograban esta posibilidad en su lugar de residencia habitual, ¿sí? O por las condiciones de esa residencia. Tampoco, digo, eso también
hacía que fuese difícil ese aislamiento. Eh, pero esto lo tengo que decir, lo estoy pensando, pero lo voy a decir, es un pensamiento en voz alta. Esto es lo perverso del Estado, ¿no? Digo, por un lado, cuando tenés esa situación de vida cotidiana donde no tenés agua potable, eh, no tenés condiciones suficientes habitacionales, no tenés calefacción, bueno, no tenés una cantidad de cosas y además vivís hacinado con otros, eh, pero el Estado no te pone el agua potable. Viene por otro lado con una casita de resguardo y te dice, mira qué bueno que soy, te voy a llevar acá para que resuelvas esta situación momentáneamente. Bueno, esto lo tengo que decir porque es lo que creo de este tipo de cuestiones. Ahora, uno también, dado el dispositivo, puede ver de qué manera implementarlo de la forma, digo, donde se pongan en juego cuestiones éticas, cuestiones de los derechos de esas personas que van a ingresar y ver cómo trabajamos con ellos. Y digo, y ahí tuvimos contacto real con esto que yo describía antes, con la gente para la cual el sistema es un campo de batalla muy agresivo. Por ejemplo, eh, y voy a contar algunas situaciones que se dieron después de los dispositivos, ¿no? Porque, ¿qué pasó? A partir del dispositivo de las casas de resguardo, quedó un vínculo, quedó un contacto con esas personas mayores que formaron parte, que estuvieron allí, con familiares, con alguna hija, ¿sí? Bueno, y pasó hace no mucho, hace un par de meses, que llama, digamos, la hija de una de las personas que había estado allí en una de estas casas de resguardo, la llama a la médica geriatra que había participado de este equipo de trabajo, diciéndole que su papá lo habían internado y no tenía la menor idea dónde, solo sabía en qué hospital y no sabía dónde. Digo, si eso no es violento para una hija, para un paciente, para esa red social. Digo, no sabía dónde estaba. Entonces empezamos, por suerte existe la red gerontológica, entonces eh, eh, la pongo en contacto con la trabajadora social del PENA, que forma parte del equipo gerontológico, y a partir de ella pudieron dar con esa persona mayor internada, pero ¿se entiende a qué me refiero? Y estoy poniendo Justo te iba a preguntar eso cuando me estabas comentando lo de dónde se encontraban los positivos y demás, de que una estructura de médico, pero médico de hospital, de médico hospital, hegemónica, sí. que es muy hegemónica y que incluso tal vez estoy equivocada, pero según lo que tengo entendido, eh, a todo lo que es la población de adultos mayores y demás, se da esta cuestión que asisten solamente para el renuevo de la medicación, que hay algunas situaciones bastante violentas, que hay un poco, algunas situaciones bastante violentas, incluso en cómo se accede a esa medicación. ¿Y cuál es el rol de este equipo genealógico, de un psicólogo, digamos, ahí que también puede, o que a veces nos encontramos con esto, ¿no? Venimos de algunos ciclos de ciclos de análisis Sí, de casos, que ya veníamos viendo cómo a veces ese rol de psicólogo o de psicóloga tiene que chocar con algunas otras hegemonías, ¿no? Nos pasaba en cárceles, nos pasó cuando hablábamos de LGBT más accediendo a salud, y me parece que acá en todo lo que es los hospitales y demás también, ¿no? Cómo se hacemos ese lugar y desde qué concepciones. sí, a ver, algo que también tenemos que asumir es que el discurso médico hegemónico y las prácticas médico hegemónicas y esta visión tan biomédica de la salud
no es solamente responsabilidad de los médicos. Digo, hay una comunidad que también lo avala. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en relación a esto que, este ejemplo es muy bueno, Camila, esto de el médico como recetador de la medicación y que ese paciente que vuelve y esa persona mayor que vuelve a pedir la receta para poder adquirir los médicos y demás, los medicamentos, digo. Sí, el médico tiene esa práctica, pero también, y esto fue resultado de una investigación que se publicó hace muy poco, que se hizo entre personas mayores, donde digamos, la prestación del sistema de salud o del Estado, o sea, o a veces esto lo cubre el Estado o PAMI, que las personas mayores más valoran es la entrega de medicamentos y los descuentos en los medicamentos. Entonces digo, ¿se entiende? Que también ahí tenemos un poco que donde ahí también se cocina esto, ¿sí? Entonces tenemos que ver como esa otra parte de la cuestión, ¿no? Ese dobladillo donde también la comunidad sostiene, y digo, también la comunidad avala las prácticas más o las visiones médico-hegemónicas. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que estamos ahora, pandemia, ahora digo desde el año pasado, si se quiere, o desde algún momento, estamos asistiendo, digo, y si algo trajo la pandemia, es un fuerte fortalecimiento de estructuras previas. Digo, y cuando hablamos de siglo XX, siglo XIX y formas tradicionales, bueno, están más fortalecidas que nunca, o mucho más fortalecidas que en los últimos tiempos. ¿Mm? Digo, porque yo el otro día lo decía un poco irónicamente, pero fíjense que cuando arranca la pandemia, que tanto había por hacer en términos de prevención, promoción, pum, te ponían un respirador, no lo necesitan, no importa, póngaselo porque es lo que compramos, qué sé yo, compramos camas y respiradores. No digo que esté mal comprar camas y respiradores, lo que digo es el último recurso en términos de pandemia que se va a utilizar, no lo puedes poner adelante, ponelo atrás y adelante pone otras cosas que tienen que ver con la atención primaria de la salud, con la prevención, con la promoción, eh, bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Con ir educándonos y democratizando el conocimiento. Digo, eso es democratizar el conocimiento, llevarlo a la comunidad, transmitirlo, compartirlo. Eh, esta cuestión, ¿no? Eh, También, Alejandro, calculo que laburar preconceptos propios y también de las personas con las que trabajamos, porque más en este sector, digamos, de psicología, me parece que también puede entrar mucho en juego eso, ¿no? sí, claro, sí, 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 sí. Eh, yo particularmente creo que es una pregunta fundamental. Bueno, el documental surgió a partir de una pregunta que yo suelo hacer en los espacios de formación y es a los que están especializándose en gerontología, eh, ¿cómo imaginan su vejez? ¿Cómo la imaginaron? ¿Qué pensaron? Y en general te dicen, no, nunca la pensé. Y vos decís, ¿cómo vas a ser ¿Cómo pretendés ser gerontólogo si no pensaste en tu vejez? Digo, me parece, ¿no? Es como el cardiólogo que te dice, señor, señora, usted tiene sobrepeso y el señor tiene una cintura un tanto prominente. Decir, bueno, señor cardiólogo, revise su práctica. ¿Cómo la pone en juego con usted mismo? Digo, me parece que primero tiene que haber una reflexión. Bueno, quizás los psicólogos, un poco a partir de esta premisa que tenía Freud, ¿no? Que decía que para ser psicoanalista había que
primero haber tenido la experiencia como paciente. Bueno, acá me parece que para ser gerontólogo primero hay que preguntarse qué vejez quiere uno para sí mismo, porque, y qué se imagina y qué piensa después, pues transformar. Eso no es una foto fija, digo, ¿no? Yo creo que es más una película que se puede ir transformando, revisando, pero por lo menos tener una visión de la propia vejez para reflexionar acerca de las prácticas y de la propia práctica profesional también. Eh, Así que bueno, veo otra Camila, veo en cámara, veo que encendió la cámara. No sé si querés hacer alguna pregunta, comentario. Estás muteada, Cami. Me parece que se quedó muteada, sí. Ah, no tiene micrófono. Bueno, Ah, no tiene micrófono, cual- listo, está bien, cualquier cosa por el está chat muy bien. también lo Sí, podemos ir ahí. perfecto. Yo, Mm, Alejandra, contar con todo esto que veníamos hablando sobre el tema de esto que vos comentabas de los vínculos o del mapa que se le hace o que se intenta junto con la persona. Sí es muy común esto, ¿no? Porque a veces eh, me ha pasado, por lo menos cuando charlaba mucho del tema, de que parece, y en este pensar uno la vejez, eh, parece que es algo a lo que uno, viste, tiene o miedo a llegar o que llega desprendiendo, ¿no? Desprendiéndose de vida, desprendiéndose de un trabajo, desprendiéndose de un montón de cosas que de repente ya no puede hacer, o se supone que ya no puede hacer, y dando también a veces en muchos dispositivos parte de que, bueno, todavía no me morí, ¿no? Entonces renuevo, si cobro por algún lugar alguna prestación, renuevo, digo, vivo este año, o voy y busco la receta nuevamente porque tengo que dar cuenta de que todavía no llega a eso. mm. Y cómo eso se vincula en esto, ¿no? De decir, bueno, mapeamos actividades, mapeamos vínculos, mapeamos qué parte de la familia está todavía presente, hacer o dar cuenta de la funcionalidad todavía de la persona, ¿no? Como que es algo que a Sí, veces se pone en juego. sí, sí. Eh, a ver, pensaba dos cuestiones. Una que tiene que ver con digamos, el porqué de un programa, del porqué de un programa de salud, esto como para entender cuál es la actividad que nos convoca dentro de un ministerio y es el programa, cualquier programa lo que busca es actualizar acerca de una temática, ¿sí? Llevar esa temática a aquellos efectores, a aquellos equipos de salud, que trabajan en el tema y cómo estar pendiente. Esto es muy interesante, a mí me gusta mucho porque a mí me exige mucho pensar la práctica profesional, la práctica gerontológica, ¿sí? Revisarla todo el tiempo. Eh, y por otro lado, esta idea, sí, lo que yo decía como hacer esta suerte de mapa es para aquella persona mayor que se atiende o que la atendemos o que le damos esta prestación dentro de lo que es ese equipo de orientación al adulto mayor, que, como su nombre lo indica, busca orientarlo como si fuese una brújula, ¿no? Entonces, por eso digo, le construye esta suerte de mapa dentro del sistema, eh, porque también es una manera de que el sistema le sea menos hostil. Digo, este ejemplo que dábamos antes, ¿no? Está bien, no era un paciente que estuviese atendido en el EOAM y dentro de la residencia, digo, era un paciente que había tenido contacto con un dispositivo, si se quiere, más efímero, porque las casas de resguardo ya no existen como tales, ¿sí? Se armaron otros espacios y eso es muy interesante, ¿no? Como eso fue el germen para que, por ejemplo, dentro de las parroquias que participaron y demás, se
se tuviera en cuenta un espacio para albergar a gente en determinada situación. Eh, pero digo, lo que tratamos cuando nos enteramos, cuando esta hija dice, no sé dónde está mi papá, sé que está internado, está en el hospital y no tengo idea dónde buscarlo, o sea, ¿en qué cama? Hablamos de un hospital, digo, imagínate que vas a encontrar una persona internada ahí adentro si no sabes dónde está. Bueno, ahí se construye a través de la red, a través de la trabajadora social que se pone en contacto con la geriatra. Eh, Se construye una suerte de red que intenta que esa hostilidad se suavice, digamos, intenta darle respuesta, decir, bueno, tu papá está acá, a ver, me puse en contacto con el médico o la médica que lo atendió y el diagnóstico es tal, o facilitar la comunicación entre ese profesional. Digo, averiguar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no sé, por qué esta persona le perdió el rastro a su padre? Eh, entonces digo, ahí ya hay una tarea que es interesante, es importante, pero para esto hay que mirar y hay que, yo digo, desautomatizar ciertas prácticas profesionales. Eh, no es raro lo que le pasó a esa hija que perdió el rastro de donde estaba internado ese padre. No es raro y menos raro en situación de pandemia donde hay una sobrecarga además de trabajo dentro de los servicios, hay servicios que están refuncionalizados, digo, por ejemplo, la unidad de geriatría del Durán se transformó ahora en sala COVID, entonces eh, también se refuncionalizó una parte del trabajo de las residentes, ¿sí? Digo, entonces, yo creo que siempre las prácticas profesionales requieren ser observadas, las propias, digo, ¿no? Observadas y desautomatizadas, porque llega un momento donde, al menos dentro de lo gerontológico, tenemos el manual de cómo tratar entiéndase cómo lo voy a decir, ¿no? Pero cómo tratar al viejito, a la viejita, qué actividades darle, qué evaluación hacerle, y si no encaja, bueno, a ver, algún problema peor tiene, digamos. No, digo, ¿por qué no? Uno no escucha, uno no ve, uno no observa y uno no desautomatiza la práctica. Es decir, empezar a escuchar, a tener otro timing con la propia práctica. Eh, Pasó algo también con las casas de resguardo muy interesante. Yo antes hablaba de la médica geriatra que le llega a la hija, y junto con ella todo el equipo en realidad presentamos un trabajo en el Congreso de la SAS, que es la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, sobre las casas de resguardo y al momento de, bueno, de llenar los datos y qué sé yo, dijimos, bueno, fulanita de tal que es, te ponemos médica geriatra, dijo, no, nunca más me llamen geriatra, soy gerontóloga. Y eso me pareció muy interesante porque como ella, bueno, pero ¿qué pasó? No, dice, toda esta experiencia y el trabajar con ustedes y ver la mirada gerontológica que no tiene la urgencia de la mirada geriátrica, que no tiene la urgencia de la mirada médica, que tiene otras, en todo caso, otras urgencias, otras velocidades, me hizo repensar mucho mi especialidad y dice, la verdad que me siento más, me parece que es más interesante pararme desde lo gerontológico que desde lo geriátrico, que es médico hegemónico, ella solita lo decía, ¿no? Como, digo, pero qué interesante que siendo médica pueda revisar esto. Y yo debo decir, un poco lo hablábamos antes cuando hablábamos del tema de la medicación, que la geriatría dentro de las especialidades médicas es una especialidad muy amable, digo, no es de las especialidades más duras, digo, y eso hace que
haya una apertura al trabajo interdisciplinario. Y bueno, y esto me parece que hace que para nosotros sea mucho menos áspero que de lo que sería tener que trabajar con otra especialidad mucho más dura, ¿no? Qué sé yo, con un cirujano, por ejemplo, me imagino que debe ser muchísimo más difícil. Pero los y las geriatras, digamos que su especialidad y su formación tiene un costado blando que está bueno y que nos permite laburar bien con ellos. Te iba a preguntar eso, con quiénes trabajabas? O sea, que compone ese equipo interdisciplinario. A ver, Eh, sí. En el no, ¿cuál programa, es tu aporte como psicólogo ahí, ¿no? Como, sí. En el programa somos, bueno, dos psicólogas, un psicólogo que soy yo y un comunicador social. En la residencia, bueno, esto varía año a año según quienes se presentan. El último año fue un año bastante psi, digo, bastante del campo psi. Eh, y en años anteriores, qué sé yo, bueno, de hecho, sigue este año la trabajadora social, hay una trabajadora social, dos nutricionistas, en algún momento tuvimos médica clínica, hemos tenido antropóloga, hemos tenido también comunicadora social en la residencia, kinesio, TO, de hecho tenemos actualmente una TO, eh, pero hay una cuestión, yo digo, perfecto, digo, somos distintas disciplinas, genial lo interdisciplinario, bah, no necesariamente eso te garantiza lo interdisciplinario, yo insisto que lo interdisciplinario en primer término es ideológico, hay que tener una concepción interdisciplinaria de la salud para trabajar interdisciplinariamente, si no, solamente, está bien, me puedo reunir con un montón de disciplinas distintas, pero eso no me obliga a ser interdisciplinario. Eh, pero hay otra cuestión que yo rescato en la residencia, que es las distintas residencias de las que cada quien viene. Digo, algunas psicólogas pueden venir de residencia de provincia, de otras provincias, de salud mental, de educación para la salud. Eso ya arma una situación, digo, una situación más o menos interesante, digo, porque, bueno, por ahí somos todos y todas de las mismas disciplinas, pero hay distintas experiencias. Entonces, hay distintas experiencias, distintas formaciones, distintos aportes, distintas residencias básicas. Entonces, esto arma una trama que tiene matices interesantes. Eh, y después nosotros, es decir, desde el programa se coordina la red gerontológica, de esa red forman parte distintos equipos o una cantidad de equipos que están en el primer y segundo nivel de atención en efectores de salud. Yo ya hablé del Hospital Durán, hablé del Ramos Mejía, eh, podemos hablar del Vélez Sarsfield, bueno, hablé del CESAC 36, la residencia, el Hospital Piñero, el Hospital Pena, y centros de salud que corresponden a cada hospital, ¿sí? En este momento, y digo, qué bueno que así sea, esa red la conforman más equipos que trabajan en centros de salud que en hospitales, ¿sí? Y al origen de esa red, en el origen de esa red, estaba más conformada por hospitales, ¿sí? Servicios de hospitales. Entonces, digo, está bueno que la cosa esté más en los centros de salud porque nos parece que es otro acercamiento a la comunidad, otra posibilidad de trabajar lo preventivo, otra posibilidad de trabajar
con esta estrategia de atención primaria de la salud, ¿sí? Eh, y esos equipos son diversos, digo, cada lugar tiene equipos diversos, donde en muchos casos hay psicólogas, psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, médicas, médicos, bueno, y varias de las disciplinas que nombré antes, TO, eh, en fin, eso hace que incluso al programa me parece que lo nutre de miradas diversas, de aportes, de miradas desde otras disciplinas, otros recortes. Nada, lo vuelve interesante y lo vuelve interdisciplinario el trabajo en sí mismo. Y, y Perdón. Alejandro, ¿sabes? Sí. No, que hay una parte que vos me preguntabas como mi aporte, ¿no? Desde la psicología o desde... Y bueno, y mi aporte al programa digamos, a estos años de trabajar en el ámbito gerontológico, viene por el lado de la psicología institucional, digamos. Yo cuando me recibo empiezo a formarme en todo lo que tiene que ver con psicología institucional. Bueno, incluso estuve en una cátedra en la UBA mucho tiempo. eh, Llegué a estar como jefe de trabajos prácticos ahí. Y la mirada institucional a mí me sirvió muchísimo para la coordinación general de un programa, que es la gestión de un programa y la gestión de una residencia. ¿Sí? Porque, digo, uno gestiona con muchas instancias, digo, con muchas otras instancias y niveles dentro del ministerio, fuera del ministerio, digo, porque hay trabajo que tiene que ver con lo intersectorial, con lo interinstitucional. Bueno, así que la mirada institucional a mí me sirvió muchísimo y fue por donde yo entré a lo gerontológico, ¿sí? Yo entré desde esa mirada institucional. Justo te iba a preguntar eso mismo, porque nosotros, bueno, la mayoría de acá somos estudiantes de psico de la UBA, y todo esto que vos nos estás comentando, ya sea desde el funcionamiento hasta el área, hasta un montón de cosas, no es algo que vea mucho durante la carrera, es casi nulo. Generalmente son más o tratamientos individuales, todo lo que es trabajo más individual, clínico, y bueno, entonces todo lo que creo que hay una electiva, si no me equivoco, que va más para ese lado, pero no tanto. Y bueno, calculo que también al ser adultos mayores tampoco tenemos como obligatoria lo que tiene que ver con psicofármacos y demás, o con fármacos en general, que eso entra mucho. Quería preguntar es como recomendación, si alguno de nosotros se quiere como especializar o empezar a incursionar en esta área, ¿qué nos recomendarías desde cursada hasta formación y demás? Mm. Bueno, sí, claro, en la UBA está la materia de Ricardo Yacoub, que eh, que obviamente la orientación es hacia los aspectos clínicos, ¿sí? Del trabajo con personas mayores. Está centrada ahí. Es cierto que no hay una materia que aborde la cuestión gerontológica como práctica, como campo interdisciplinario, como posibilidades de gestión, etcétera. Bueno, eso hoy por hoy existe solamente en el ámbito de posgrado. Digo, la UBA no sé si tiene alguno, pero otras universidades como la de Avellaneda o la de 3 de Febrero tienen espacio de formación de posgrado. Eh, pero y además, como vos bien decías, es electiva, no es que es selectiva, sino es electiva la materia, con lo cual parece que hasta adultos es obligatorio, después vejez ya no es obligado. Te podés morir antes de eso, parece. Te podés morir tranquilo, que no es obligatorio. Eh,
pero bueno, nada, son cuestiones, además que uno no va, yo por lo menos no puedo creer cómo la academia cada vez se atrasa cada vez más respecto a la realidad, al contexto. Digo, estamos pensando envejecimientos poblacionales que han ocurrido en los últimos 20, 30 años que son de una velocidad increíble. Cuando hablo de envejecimiento poblacional, es que la pirámide poblacional empieza a hacer esto, ¿sí? Y se empieza a achicar abajo. ¿Por qué? Porque hay menos natalidad, hay más expectativa de vida y la cosa se va haciendo así. Bueno, hay que ver qué pasa ahora, después de la pandemia, qué pasa con esa pirámide, ¿no? Pirámide bastante también, bastante formateada, bastante, digo, es una pirámide que habla solo de hombres y mujeres, digo, la población trans ahí no existe. ¿Dónde está en la pirámide? No los encontrás, porque no están, es hombre y mujer, pero bueno, al margen de esto, digo, es una pirámide que se está transformando y esto tiene que ver con el envejecimiento poblacional. Entonces, no estamos pensando estrategias ni abordajes para estas situaciones que se vienen. Digo, y esa va a ser la vejez que nos toca o que nos va a tocar más lejos, más cerca, y cuanto más lejos nos toque, me parece que más envejecida va a estar esa población. Entonces, es muy loco porque no se puede seguir pensando una realidad con categorías que ya no alcanzan, que ya son insuficientes, ya son... Entonces, en ese punto, digo, la academia se queda un poco retrasada, ¿no? Donde sigue planteando una materia como electiva cuando ya en la ciudad de Buenos Aires tenemos un 20, casi un 25% de personas mayores de 60 años, ¿sí? O sea, de 4 personas, una tiene más de 60. Entiéndanme, ¿no? La descripción de esta cuestión, pero digo, más o menos ese es el promedio. Entonces, ¿cómo? Y entonces, está bien, niñez, adolescencia, todo bien. ¿Y este dónde queda? Es optativo, pero el optativo ya ocupa el 25% de la población de esta ciudad, ¿sí? Que es una ciudad muy envejecida, ¿sí? ¿Por qué muy envejecida? Porque tiene personas o tiene las personas de más edad promedio, ¿sí? Del país, y además tiene más control de la natalidad, menos natalidad, qué sé yo, tiene una serie de factores que hacen que esto ocurra. Bueno, entonces digo, ¿qué está mirando la academia, lo académico? Que, no sé, se ve que tiene mira otra realidad todas las mañanas, distinta. Entonces Lo digo, que, ¿cuándo va a actualizar? Cuando ya eso que actualiza sea antiguo, ¿no? Eso es fuerte. Es muy fuerte que sigamos en el siglo XXI pensando con categorías con suerte del siglo XX. Es muy tremendo eso. Digo, ya. no, se me venía a la cabeza con esto que comentabas, que más allá de si nos especializamos o no en esta área, no tiene Sí, que ver con eso, sino con que en cualquier área también vamos a necesitar esas herramientas, porque es un gran porcentaje de la formación de la población la que incluye, ¿no? Y sí, entonces, ¿cómo nos encontramos después siendo profesionales a los que tal vez les faltan herramientas para abordar cierto tipo de situaciones, ciertos tipos de problemáticas, cierto tipo de sujetos con los que están interviniendo, tratando, ¿no? Para usar también ese término. sí, y además, digo, nosotros mismos como sujetos tenemos que empezar a mirar de frente esto, porque es lo que nos va a pasar. Si no, nos morimos antes, digamos. Voy a llegar a viejo y con probabilidad de llegar a muy viejo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me hago el distraído? Bueno,
es una opción, pero no me parece la más interesante. Y no por el fanatismo de que todo se tenga que volver gerontológico, ni creo tanto en la licenciatura en gerontología. Es más, hace no mucho tiempo, por lo menos tiempo de presencialidad era, porque fue una reunión en una universidad donde existe la especialización en gerontología, me invitan a una reunión con la CONEAU porque eh, nada, querían que a mí, a docentes de todas las especialidades y carreras de la universidad. Bien, los que solamente eran especialidad, por ejemplo, esto fue la UNTREF. Bueno, la UNTREF no tiene la carrera de Derecho, pero tiene una especialidad en Derecho XX, que no me acuerdo específicamente Derecho de qué. Pero bueno, tiene esa especialidad. Entonces, todos los que tenían especialidad y no tenían carrera decían, bueno, la universidad tendría que además tener la carrera. Tendría que tener la carrera de Derecho. Otros que no sé si era posgrado en filosofía. Tendría que tener la carrera de filosofía. Yo digo, perdón, yo no quiero tener ninguna carrera de gerontología. Quiero que la gerontología esté presente en todas las carreras y en todas las profesiones, como una mirada necesaria, como tendría que estar el arte también. Nos volvería bastante más creativos. Como tendría que estar el arte. Digo, por ejemplo, no quiero una carrera específica gerontológica, que la gerontología tenga presencia en todas, en el derecho, en la filosofía, en la psicología, digo, que sea transversal, tiene que ser un conocimiento transversal, porque además me parece que es una concepción bastante más interesante a la hora de pensar el conocimiento, justamente, la transversalidad. Entonces, a mí me parece que lo gerontológico tiene que ser transversal, porque, ¿por qué? Porque no es una etapa de unos pocos, ¿no? No es una sala VIP la vejez. Además de que no es un salón VIP, porque pasan cosas bastante fuleras, justamente porque no se la mira y no se la cuida. Eh, pero digo, en la medida que querramos sociedades con mayor expectativa de vida, indudablemente va a haber más viejos y viejas, todos seremos más viejos y viejas. Entonces, en lo posible que esto transcurra de la mejor manera para todos y para todas. Entonces, digo, de la misma forma, digo, no sé si quiero la super carrera gerontológica. No, que la gerontología esté presente en todas. No para que todos se vuelvan gerontólogos, pero para que sí se incluya y se promueva una mirada gerontológica, una mirada sobre la vejez, una mirada sobre el envejecimiento, una mirada, yo hablaba de la abogacía, una mirada sobre el derecho de las personas mayores, ¿sí? Bueno, esto digo, ¿no? Bueno, en la Facultad de Derecho en la UBA también, que me tocó participar en algún momento, la materia que dan sobre vejez, digamos, y derechos en la vejez, es optativa también, no es obligatorio. O sea, es un poquito, granito, se abre según la cantidad de inscriptos que tenga, bueno, una serie de cuestiones. Pero bueno, es el lugar que por ahora se le da a esta temática. Bueno, o pregunta, fíjate que a mí por lo menos me presente muchas de las cosas que hablamos, pero en esto, ¿no? De hablar o pensar desde este espacio de acción por la salud mental, en estas tres cosas que pusiste como fundamentales, que tenía que ver con ver el pensamiento complejo, la interdisciplina que acompaño, que es necesaria para poder pensar de esa manera, cambiar algunos términos desde esto de atención a cuidado, ¿no? Y qué
significa también a nosotros como profesionales y efectores también de salud. Y en esto de democratizar el conocimiento y generar autonomía, ¿no? En las personas con las que estamos. Creo que parte de eso, ¿no? De problematizar, de reflexionar, de ver e identificar los límites que tal vez hoy en día tenemos, que serán futuros desafíos, ¿no? Para poder superar y construir dispositivos, nuevas miradas, enfoques, que puedan superar esos límites, tienen que ver con eso, con darte vista a sujetos, a nosotros mismos también, ¿no? Dentro de esas relaciones, y sobre todo esto, de los procesos de autonomía de las personas, que el acceso al derecho a la salud desde la perspectiva integral tiene que ver con eso, es un derecho que fomenta también la autonomía. Entonces, nada, la verdad es que me quedo con un montón de cosas para pensar y para seguir reflexionándolo y desmenuzándolo. Y te quería, la verdad es que agradecer un montón tu presencia acá. Desde ya, bueno, si alguien quiere hacer algún aporte, bienvenido. Y no sé si querías comentar algo más, Alejandro. Sí, estaba pensando esto de la salud como un derecho que tenemos que fortalecer y pararnos firmemente. Bueno, al menos yo trato de pararme firmemente en esa idea y en esa visión, pero sepamos que la salud se ha vuelto un negocio muy profundo. Digo, no tenemos más que mirar a iba a decir, a los laboratorios, pero además, digo, alrededor y ver el contexto. Y digo, y además hay una cuestión global en relación a esto, no es algo que solamente nos afecte a nosotros, pero pensemos cómo yo decía los laboratorios, porque yo vengo diciendo que los laboratorios es impresionante como en estos últimos meses han demostrado hacer geopolítica. ¿Mm? Con esto no quiero decir que las vacunas no sirvan ni nada por el estilo, al contrario, digo, si hay, me parece que es lo más eficiente del mundo de los laboratorios son las vacunas, pero lo que quiero decir es que, bueno, son hoy por hoy actores políticos, o sea, han devenido en actores políticos visibles. Antes eran un poco más invisible la cosa. Esto por un lado. Y digo, bueno, pensemos estas cuestiones porque es el mundo que nos toca y digo, esto nos va a tocar por un rato largo, por un lado. Y por otro lado, nada, dejar como así un poco... ¿Hay alguna red para seguirme, seguirte, seguirme? Sí. Bueno, mi Instagram personal, está el de la residencia, está el Facebook del, del programa. Ahora después, si quieren, lo anoto ahí, lo escribo ahí. Pero lo que quiero dejarles también como comentario y como inquietudes, bueno, un poco esta pregunta, ¿no? Que ustedes son muy jóvenes y digo, bueno, ¿se han podido imaginarse alguna vejez, algún escenario para esa vejez y para esas vejeces? Y digo, no es para que me lo contesten aquí y ahora, sino para que se lleven la pregunta, ¿no? Eh, y en todo caso, ¿por qué se acercaron a esta propuesta para charlar sobre gerontología y sobre estas cuestiones? ¿Sí? Me parece como llevarse esa pregunta ahí flotando para que en algún momento decante y te vaya tirando algunas respuestas posibles. ¿Mm? Pero bueno, eso. Gracias, Camila. Muy agradable el encuentro. La verdad que siempre hemos tenido, siempre se generó esta suerte de charla muy interesante con ustedes. Ya el año pasado estuvimos. Y bueno, y eso. A ver, voy a poner el tema de en el Facebook. Voy a poner el
del programa que es Progesa. Yo mientras tanto, bueno, les quería comentar que, bueno, que recordarles que la charla está siendo, que la vamos a estar subiendo a YouTube, que es Surpsico todo junto, separado UVA, así que ahí lo van a poder ver. Igualmente lo vamos a por el grupo de WhatsApp que tenemos, para quienes también se lo puedan pasar si alguien no pudo venir hoy. Y bueno, nada, comentarles que por más que esta sea la última charla del ciclo de análisis de casos, donde estuvimos tocando 4 ejes, continuar con este espacio, poder seguir sumando o viendo la forma de poder activar en torno al acceso y a la garantía del derecho a la salud, desde estudiantes coordinando, articulando y construyendo, digamos, nuevas formas de entenderla desde una perspectiva crítica y sobre todo superadora, ¿no? Que queramos superar, romper esquemas para generar cosas mejores, como veníamos hablando en todo este tiempo. Las cosas se actualizan, nosotros estamos en procesos de formaciones constantes, espacios que puedan contener y potenciar eso es súper necesario. Así que nada, por participar. Alejandro, un genio, la verdad es que muy contentos de haber contado hoy acá con tu presencia. Uy, Eh, gracias. Bueno, y gracias a bueno, ustedes. Y bueno, estamos en contacto y ahí seguimos. Y las felicito y los felicito por mantener este espacio de reflexión abierto que me parece súper necesario en los tiempos que corren y mantener la inquietud de la reflexión es siempre bienvenida, ¿sí? Porque de ahí salen pensamientos propios, pensamientos nuevos, pensamientos innovadores y eso está buenísimo. Así que bueno, Cami, muchas gracias y estamos en contacto. estamos en contacto, Alejandro. Con Bueno, mucho. saludos. Chau, chau. Chau, chau. Chao.